Según se iban acercando a Jerusalén, cerca ya de Betafge y de Betania, en el monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos con este recado. Id a esta aldea, que está enfrente, y enseguida de entrar encontraréis atado a un pollino, que no ha sido nunca montado por nadie. Soltadlo y traedlo. Si alguno os pregunta qué estáis haciendo, lo decís: el Señor lo necesita, pero sin tardar os lo devolverá de nuevo acá. Ellos le respondieron como Jesús le había mandado y le dejaron soltarlo. Trajeron el pollino donde estaba Jesús y después de aparejarlo con sus mantos, hicieron sentarse a Jesús encima. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, con ramas, algunos lo hacían con follaje que traían del campo, y la multitud que iba delante y la seguía detrás, iba gritando: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así entró en Jerusalén y en el templo, y una vez que lo hubo inspeccionado todo, como ya se hacía tarde, saltó para Betania con sus 12 discípulos. Y tantos fueron los ojos que vieron sus milagros, y tantos fueron los que creían en sus palabras día tras día, que ya aquellos que se coronaban como reyes dormían intranquilos y respiraban sosegados al escuchar que el verdadero Dios había mandado a su único Hijo para salvarnos de nuestros errores, y dudar sobre el mandato de Herodes y de Poncio Pilato. Era la víspera del día solemne de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y como amaba a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y a él volvía, se levantó de la mesa, se despojó del manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y comenzó a lavar a los pies a los discípulos, enjugándoles con la toalla que tenía cenida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste exclamó: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Le dijo Jesús. Lo que estoy haciendo no lo puedes entender ahora. Le dijo Pedro. Jamás me has de lavar tú los pies. Le dijo Jesús. Si no te deja lavar, no tendrás parte conmigo. Pedro le dice: Señor, entonces no son los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le responde: El que acaba de bañarse no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. En cuanto a vosotros, estáis limpios, aunque no todos. Se volvió a la mesa y tomó entonces el cáliz, y después de rezar la acción de gracias, dijo: Tomad y pasadlo de uno a otro, porque os digo que ya no beberé más el fruto de la vid, hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, y después de dar gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Este es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Del mismo modo, después de la cena, tomó el cáliz y dijo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. Uno a uno fueron pasando lo que el Mesías y Maestro le ofrecía, extrañados por aquellas impresionables palabras que recitaba Jesús y que se contradecían con la tranquilidad que mostraba. El Señor les dijo: Sabed que la mano del que me va a entregar está conmigo, en la mesa. Escuchaban estupefactos, pensando que se equivocaba de palabras por el contenido que suscitaban de tristeza los apóstoles. Y pasado un silencio sepulcral en la sala, Jesús dirigió su mirada hacia Simón Pedro y le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os busca para zarandearos, como el trigo en la criba, pero yo he rogado por ti para que no se apague tu fe. Simón Pedro contesta: Dispuesto estoy para ir contigo a la cárcel y aun a la muerte. Pero Jesús le replicó: Mira lo que te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo.
sin que antes niegues 3 veces haberme conocido. Verdad fueron aquellas palabras que salieron del fruto de Dios, y así se cumplieron los hechos y así se grabaron en los evangelios como pruebas de la misión que Jesús hizo para salvar a sus hermanos. Judas, dominado por la avaricia y cegado por la envidia, entregó al Hijo del Hombre, que lo quería a pesar de conocer sus fechorías que lo conducirían a la muerte. Y así Jesús salió para dirigirse, como de costumbre, al lugar llamado Monte de los Olivos, y le siguieron también los discípulos. Al llegar al lugar, Jesús pidió a sus amigos que comprendieran la soledad que necesitaba por un instante, y les dijo: Orad para no caer en la tentación. Luego se apartó de ellos, y puesto de rodillas, dijo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue entonces cuando se le apareció un ángel del cielo dándole fuerza y valor. Se levantó de su oración y fue en busca de los apóstoles que se encontraban dormidos, vencidos por la tristeza, y les dijo: Levantaos y orad para no caer en la tentación. Marcaba su última palabra cuando se escuchó un tropel de gente que se dirigían hacia ellos y donde se encontraba Judas, el cual se acercó a Jesús y le dio un beso de perdón por aquello que había hecho. Beso que a fin y al cabo era de traición. Y el Señor le dice: Judas, con un beso, ¿entregas al Hijo del Hombre? Y así fue como fue prendido y llevado a las diferentes autoridades, como Herodes y Pilatos, mientras aquellos que lo habían amado negaron su conocimiento y mucho menos su conexión con el Rey de Reyes. Y Pedro, envuelto por el miedo, nubló su conocimiento sobre él, y marchó con el alma rota de saber que la verdad de Jesús se había cumplido. Jesús fue maltratado por aquellos que eran sus hermanos, vejado y reducido al sufrimiento que su Padre anteriormente le había anunciado. Y así fue como las marcas del dolor resbalaron por su cuerpo como parte de la burla que le estaban propinando, mientras los latigazos retumbaban en la tierra, mientras Dios lloraba por su sufrimiento. Pilatos, tras varias insatisfacciones fallidas por no involucrarse en tal asesinato, soltó a Barrabás, dando condena a Jesús en la cruz. Llegaron al monte llamado Calvario, y aquellos soldados clavaron las puntas en muñecas y pies, para llegar a término la crucifixión de Jesús y como había ordenado. Y un cartel en lo alto que ponía INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. A ambos lados pusieron a 2 ladrones, mientras se escuchaba una voz debilitada de un cuerpo afligido. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uno de los soldados decía: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los ladrones que se encontraba al lado de Jesús le dijo: ¿No eres el rey de los judíos? Pues sálvate a ti mismo. Y el otro también le dijo a Jesús: ¿Tampoco tú tienes temor de Dios, estando como estás en el mismo suplicio? Cierto que nosotros padecemos por justo motivo, pues estamos pagando la pena merecida por nuestros crímenes. Pero este ningún delito ha cometido. Pero él insistía: Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas revestido de tu dignidad real. Y Jesús le dijo: Te lo digo con toda verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Un silencio sepulcral se entremezclaba entre el llanto de una madre que se encontraba a los pies de la cruz, con el alma rasgada de dolor, viendo a su criatura sufriendo, mientras los recuerdos de aquel niño feliz que se crió junto a su familia le invadían y golpeaban su pecho como los clavos que mantenían en la cruz al fruto mismo de su vientre. Fue entonces cuando Jesús le dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: He aquí tu madre. Jesús exclamó. Tengo sed. Uno de los soldados, que se encontraba sentado junto a su compañero en un lugar próximo a la cruz, cogió un trapo que tenía en el suelo, lo impregnó de vinagre y se lo acercó con la lanza a la boca de Jesús, al mismo tiempo que se reían al ver la reacción de disgusto que mostraba al recibir ese líquido. Y Jesús, sabiendo que todo estaba cumplido, inclinó la cabeza y expiró. Después de esto, José de Arimatea, discípulo de Jesús, pidió a Pilato autorización para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y vino a él a llevarse el cuerpo. Lo envolvieron en telas que previamente habían untado de aromas, como era tradición de los judíos. Lo llevaron a un huerto próximo donde había un sepulcro que no había sido ocupado y lo dejaron allí al Señor, dándole sepultura. Siendo el primer día de la semana, por la mañana, María Magdalena fue al sepulcro y conforme se acercó, se dio cuenta que la piedra habría sido movida y el cuerpo de Jesús no se encontraba allí. Estando María Magdalena fuera, se asomó y vio 2 ángeles que le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han dejado. Y diciendo esto, se volvió hacia atrás y vio la silueta de un hombre que no lo reconocía. ¡Maestro! Suelta a mi hija y anuncia a los discípulos que la palabra de Dios se ha cumplido. Y como él dijo, su único hijo resucitará y subirá a los cielos para estar sentado al lado del Todopoderoso, y su reino jamás tendrá fin. Esa misma tarde, Jesús se presentó a los discípulos. La paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío a vosotros. Y el agua purificó la tierra de los hombres que creyeron en Dios, y las nubes dejaron paso a la claridad del día, indicando el paso de los tiempos, pero la existencia de un Dios limpio y justo, que amará a sus hijos y los pondrá a prueba, para amarlos de valor y fe hasta el fin de los días. La vida de Jesús, enmarcada en vivencias colmadas de alegría y de dolor, un dolor que manipula la muerte, pero no domina sobre el alma de las personas que creen en Dios. Ilumina esta semana con la luz que nuestro Señor nos mostró y nos enseñó, para no perdernos en tinieblas y clarificarnos en la gloria con la resurrección entre los muertos.